Y vamos a charlar un poco acerca de esto que veníamos charlando, lo que ha sido la actividad en el Congreso de la Nación, la primera ley que propuso el Gobierno Nacional con apoyo de casi todas las fuerzas políticas, que tiene que ver con la derogación de la ley de pago soberano, la ley Cerrojo, y la aprobación de el pago a aquellos fondos buitres que quedaron fuera de canje de deuda, o una parte de aquellos fondos que quedaron fuera de los dos canjes de deuda 2005-2010. Está el senador Omar Perotti en nuestros estudios. Senador, gracias por venir. Un gusto para mí. Bueno, decíamos, semanas intensas se han vivido en el Congreso de la Nación, de mucho debate, de mucha discusión, de mucha negociación también, de búsqueda de consensos. ¿Cómo lo ha vivido usted en lo personal? Bueno, la verdad, haciendo también una experiencia nueva, distinta en la lógica desde diputados, menos gentes en senadores, y con un tema donde nos toca abordarlo desde la oposición. Es un tema que nos hubiese gustado mucho poder cerrarlo con Daniel Scioli presidente. Y con muchos cambios, porque cuando arranca el proyecto que manda el presidente Macri a la Cámara de Diputados, la verdad que ese proyecto era invotable. Cuando la misma Comisión de Presupuesto emite dictamen, ese dictamen también era invotable. Y uno en alguna lógica creía que a lo mejor podía tener un intento de aprobación así como estaba ese dictamen, pero tuvo muchísimos cambios. Y hubo muchos cambios importantes, cambios que hicieron que nosotros después en el Senado, cambios que se hicieron en la misma discusión del día de sesiones, poniéndole un tope al monto, poniendo una condición clave que pone en el centro la discusión, qué es lo que cuidamos con esta ley, y es precisamente que se resguarde el pago al 93% de la deuda reestructurada cuando se somete a que esta ley va a tener vigencia si la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York libera la posibilidad de que la Argentina pague. Este no es un dato menor, y este va a ser un fallo el día 13, y esto pone en eje el análisis que hicimos desde el Senado. ¿Qué era lo más importante en esta etapa? Concluir, sin duda, la etapa de desendeudamiento de la Argentina es valioso, pero resguardar lo que ha sido el enorme esfuerzo del pueblo argentino en reestructurar el grueso de la deuda, llevándolo al 93%, es central. Y esa modificación hoy, si la Cámara de Nueva York no levanta las instancias para que la Argentina pueda pagar, todo lo otro que viene después, todos los otros artículos, habrá que negociar de nuevo porque no los habilita la ley. Omar, entonces... Sí. No, adelante. No, por favor. Charlando la semana con Marcos Clery, uno de los representantes en la Cámara de Diputados del Frente para la Victoria, nos decía que se sentía defraudado y dolido respecto de los votos, que el Frente para la Victoria emitió en forma positiva lo que es el pago a los fondos buitres. ¿Qué opinión le merece a aquellos que han calificado como traidores a decisiones como la suya, que ha decidido, bueno, votar, acompañar la propuesta de Mauricio Macri? Yo nunca voy a calificar la opinión de un compañero y nunca usaría ese término. La mayoría del bloque de senadores votó apoyando esta medida, porque tenemos una mirada muy distinta. Yo hubiese coincidido con los diputados en los que les dije, el proyecto tal cual y el dictamen. El cambio que se le da, incluso incluyendo la cláusula de acción común, la cláusula argentina, como se llama, que allí hay una expresión primera en los bonos argentinos de lo que fue el trabajo ante Naciones Unidas, es otro de los pasos importantes que se dio en la Cámara de Diputados. Y después todo el análisis que nosotros pudimos hacerlo. Si Daniel Scioli hubiese planteado en la campaña el no pago a los buitres, yo creo que nosotros podríamos darle la razón. Pero en la campaña, Daniel Scioli y su equipo económico, en su agenda, como uno de los temas centrales estaba terminar esta etapa de default de la Argentina. Miguel Bain, el doctor Blecher, Marangoni, Silvina Batakis, era el equipo que todos saben, Daniel Scioli había puesto a consideración de la ciudadanía como su equipo para el manejo de los temas económicos y financieros. Lo decían en aquel momento en muchas de las reuniones que tuvimos y lo dijeron previo al análisis final de esta semana
planteándolo en los medios gráficos, escritos, y dos de ellos, Blecher y Batakis, en la misma Comisión de Presupuesto y de Economía, hablando a favor del acuerdo, con las reservas que seguramente todos tendríamos de sentir que podríamos haber negociado mejor. Omar, pero todos sintiendo... Que no lo votaría, ¿Quién? Daniel Scioli dijo que, hablando específicamente de vos, me imagino que lo habrás visto, sí, en el programa con Fantino, dijo que él no votaría esto. Lo escuché bien y lo escuché varias veces y lo hablé con él. Él dijo que no lo haría, no hubiese salido a corriendo a arreglar con los buitres. Muy distinto a no pagaría. Estaba en nuestra agenda, así empieza. Dijo Estaba así no, dijo. Estaba en nuestra agenda. Como lo arregló el gobierno de Macri. Porque voy a esto, todos sí, sentíamos que alguna instancia de negociación podía ser mejor. Lo escuchamos a Blecher, uno de su equipo. Lo leímos en Diario La Nación y en otros medios a Miguel Bain. La escuché a Silvina Batakis, también marcando diferencias en las consideraciones. Lo que sí es muy claro, y en esto uno comparte totalmente, y allí tenemos la gran diferencia con el gobierno de Macri, es que no hubiésemos de esta manera el permitir el aumento de precios, este tarifazo energético, la devaluación que se trasladó directamente a precios de esta forma. Allí sí hubiese habido una manera diferente y mucho más gradual. Entonces, en esto tenemos que ser claros. Si los diputados tomaron una decisión y nosotros mayoritariamente no coincidimos, yo no los voy a tratar a ellos mal, ni no voy a respetar su opinión. ¿Qué opina lo que dijo Pichetto? Recién hablábamos de Pichetto, que dijo, estoy recuperando, una frase fuerte, ¿no? La capacidad de pensar. Mira, en ese contexto, cuando yo leí el título, yo tenía el contexto pleno y tengo el contexto de las discusiones en el bloque y del rol que tiene un bloque cuando uno es oficialista o cuando está en la oposición. Cuando un bloque es oficialista, su tarea, su rol central es el acompañar los proyectos que el Ejecutivo quiere que salgan y se lleven adelante en el Congreso. La discusión adentro es muy fuerte, pero hacia afuera, terminada esa discusión y terminada la decisión del bloque, se lleva a la práctica. Bueno, yo lo interpreté como algo parecido, recién lo discutíamos con entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está fuera de esa responsabilidad de empujar y demás, el debate se horizontaliza mucho más. Y ese debate horizontal enriquece mucho más las posturas, lidera, y a tal punto que se liberó la decisión de cada uno de ir al recinto sin respetar la mayoría del bloque, porque la mayoría del bloque votó claramente a favor de cerrar esta etapa de la Argentina. ¿Lo conversaste con los otros legisladores de Santa Fe, del Frente para la Victoria? ¿Fuiste el único de todos los legisladores del Frente para la Victoria de Santa Fe que votaste de esta manera? Sí, sí, claro. El resto todos votaron en contra. ¿Lo conversaste con ellos? Claro que lo hice, y lo hice desde estos fundamentos, y lo hago plenamente convencido de esta situación. Pero además plenamente convencido porque a la Argentina no le hace bien no terminar esta etapa. ¿Y dónde quiero argumentar en tu respuesta? Primero, que hay que cuidar ese 93%. Y yo di el ejemplo de un puente hecho al 93% y falta un 7% que no se terminó. ¿De qué sirve ese puente? Es más, si no llego a la orilla no me sirve y corro el riesgo de que se me caiga. Y se me caiga todo el esfuerzo del pueblo argentino en estos años. Todo el esfuerzo de reestructuración de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, que no contrajeron esas deudas y tuvieron que iniciar este proceso de desendeudamiento que nos quedó un retazo. Este es el retazo que hay que terminar. ¿A quién le beneficia que la Argentina no pague? ¿Beneficia a los argentinos? Cuando esa deuda que está allí, en lo de Griesa y en los buitres, crece todos los años, se triplicó desde el fallo. ¿Nos beneficia si se nos cae la deuda reestructurada? Para nada. Hoy nos podrían pedir la aceleración, y esa aceleración significa que exigirían el pago al día de toda esa deuda. Pero además, no nos beneficia para nada cuando tenemos que salir a buscar financiamiento, porque como estamos en default, porque no cumplimos ese fallo del juez Griesa, todos nos prestan más caro. Entonces, claro que quieren que nosotros sigamos allí y no paguemos, porque así nos prestan más caro. Omar, le hago una segunda parte de la pregunta de Juan Manuel Berlanga. El año pasado recuerdo que estaba la campaña de Pirner de cortar boleta con Margarita Stolbizer.
Y usted hizo un comentario y dijo, nuestra boleta no hay que cortarla es un proyecto. En ningún cuerpo porque es un proyecto. Sí, señor. ¿No? Entonces, ¿quién quedó desfasado de la voluntad del santafesino que los eligió a ustedes? ¿Usted o el resto? Mi lectura claramente es el resto. Yo soy coherente en este tema, pero además ¿sabe por qué? O sea, que usted se cree... Porque aquí no hay nueva deuda. Que el santafesino que votó el proyecto que proponía esa lista va a estar más cerca de lo que usted termina siendo que el resto de los Yo legisladores. le estoy planteando a todos que uno ha sido coherente con lo que era el pensamiento y lo que se planteó en campaña, lo que planteaba el equipo económico, y quienes queríamos que Scioli sea presidente, sabíamos que íbamos en esa línea de terminar ese acuerdo. Cada uno analizará si le gusta o no. Usted me dice, ¿le gusta el fallo de Griesa? Para nada. ¿Me gusta tener que pagarle a los buitres? Para nada. ¿Jugamos a quién lo califica peor? Juguemos a quien los califica peor. Yo quiero analizar por qué estaba convencido en la campaña de lo que decía Scioli y su equipo que había que terminar y por qué. Y por eso era bueno para la Argentina. Y lo decíamos, no puedo decir hoy que ahora, porque lo hace otro presidente que votó la gente, y deja de ser bueno para la Argentina. Pero además, ¿por qué? Porque usamos conceptos que no son reales. No hay nuevo endeudamiento. No hay nuevo endeudamiento. Aquí tenemos una deuda con todo ese 7% que con juicio o sin juicio está sin haber entrado al canje. Lo tenemos computado y registrado en el orden de los 11.600 millones de pesos. Esto, incluso el informe de 2014 de la Auditoría General de la Nación lo certifica. Es una deuda existente que voy a cambiar por bonos. En lugar de deberle a este 7%, ahora le debo a los bonistas, y que voy a hacer esa colocación en 5, 10 y 30 años y en una tasa inferior a esa del 9 y algo por ciento más las multas, que la eleva mucho más, que tienen hoy los buitres en ese juzgado. Por lo cual allí tengo claro qué es el interés que defiendo en esto. Pero por sobre todas las cosas, me parece que es clave en esto que el Congreso recupere las facultades. Y allí trabajamos en un proyecto para unirlo, que ahora vamos a estar trabajándolo en esta semana con la Comisión de Economía y de Presupuesto. Presupuesto tuvo dictamen a la propuesta que presentamos, reasumir las facultades del Congreso. No quisieron votarlos algunos. Habría que preguntarse por qué. Entonces me parece que en esto hay que ser respetuoso de las opiniones, respetuoso de los análisis de cada uno en esto, y explicar claramente qué es lo que estamos haciendo. ¿Votar nuevo endeudamiento? Sí, yo he votado. Presupuesto 2016, artículo 38 del presupuesto 2016, que ahora tiene a disposición el ingeniero Macri. Allí el presupuesto del ministro Kicillof, que lo vino a explicar a la Cámara, en el artículo 38 autorizaba un endeudamiento de 54.500, redondeando, millones de dólares. Estamos hablando de una deuda que se cambia de 12.500 en lo que hemos votado. Presupuesto 2016, votamos, artículo 38, 54.500 millones. Para obras, para inversiones y demás, que hay que salir a buscarlos al mercado. Entonces, esa sí era deuda nueva que habíamos votado. Y ese concepto de infraestructura, de inversiones, de apoyo a la producción, de apoyo a los sectores que incrementen las inversiones y reduzcan las importaciones, es lo que hay que hacer, porque ahí está la posibilidad real de tener divisas, de tener capacidad de repago. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, no hay nuevo endeudamiento, sí votamos autorización de nuevo endeudamiento en el presupuesto 2016, presupuesto nuestro, votado en las cámaras, enviado por el gobierno anterior, y que ahora, si no recuperamos las facultades que el Congreso delegó en todos estos tiempos, nosotros vamos a tener que el jefe de gabinete con su firma puede alterar algunos de esos destinos de ese endeudamiento. Omar, lo vamos a volver a invitar para cuando pueda charlar un ratito más tendido, porque nos quedamos sin tiempo, no solamente de este tema, este es el primer tema, digo, de acuerdo a lo que ha pasado en estas últimas semanas, pero también, bueno, cómo está viendo en los primeros meses de gestión de Miguel Lichif en la provincia de Santa Fe. Ha tenido lechero en la provincia. Lechero, tarifas, suba de precio. Vamos a ser claros, en la calle nadie me habló de los holdados de los buitres. El problema, y en esto pongámonos nosotros, corrámonos del microclima y pongámonos en lo diario. La preocupación de la suba de precios, la preocupación del tarifazo energético que pega en el bolsillo de cada
santafesino, de cada argentino, tiene sueldos viejos, hay que enfrentar con sueldos viejos estos aumentos, pegan el sector productivo, pegan las pequeñas y medianas industrias, y le digo algo claramente, hay que retrotraer este cuadro tarifario. Bueno, Nación y provincia tendrán que analizar esto claramente. No se puede tratar a todo el sector productivo de la misma manera. No, de la misma forma que hay una tarifa social para aquellos que realmente no pueden estar haciéndolo, el sector productivo también tiene excepciones. No hay país en el mundo que trata a todos por igual. El electrointensivo, que genera empleo, que es estratégico, requiere un tratamiento diferente. Por eso Nación y provincia tienen que trabajar en retrotraer el cuadro tarifario para estos sectores. Esto es fundamental porque allí el gobierno, ninguno de los dos en esta lectura, está cuidando a la industria nacional, está cuidando el trabajo argentino y ni está contribuyendo a sobrellevar de la mejor manera una pérdida de poder adquisitivo como se está teniendo.